Bueno, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Carlos Andrés Delgado, ¿cierto? Pues yo ya muchos de aquí, prácticamente esto es como, me siento como volviendo a dar discreta y fada al mismo tiempo. Entonces, pues la gran mayoría aquí ya me conocen, ya nos conocemos, pues me hago la presentación igual. Mi nombre es Carlos Delgado, yo soy ingeniero de sistemas e ingeniero electrónico pues allá de la sede Cali. Y actualmente estoy estudiando mi maestría en ciencia de la computación, que ya por fin espero acabar eso. No vayan a meter a tesis sin medir bien, mal consejo, buen consejo. Y pues bueno, este semestre, bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo trabajo principalmente en redes complejas, que es una aplicación de los grafos, ¿sí? Entonces, más o menos estamos por mi área. Bueno, muchachos, este semestre, pues ustedes van a ver el curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. Pero antes de comenzar, ¿qué han escuchado de este curso? Es difícil, ¿qué más? ¿Qué más han escuchado? Volver a rack. Ah, sí, ahorita volvemos a él, de hecho. Sí, ahorita van a dar 2 horas de eso, no más. O sea, fundamentos de programación en 2 horas. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más pueden decir de este curso? ¿Buenas, malas experiencias? ¿Malas? ¿Por qué? Sí. Ah, ya. Sí, usted, bueno, hasta el semestre pasado lo da el profesor. Probablemente el profesor vuelva el próximo mes, entonces para que se anime. ¿Sí? Entonces, yo estoy como de reemplazo aquí temporal del profesor. ¿Sí? Aunque puede ser peor, no sé. Bueno, muchachos, ya hablemos en sí del curso. Este curso tiene 4 créditos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? 4 horas de clase y 12 horas de trabajo por aparte. Y bueno, esto es de los cursos que sí lo requieren. Habilitable no es. Entonces, pues ya si lo perdieron, pues no hay posibilidad de llorar. Validable sí es, si ustedes se sienten duchos en este tema, pues pueden pasar la solicitud a coordinación académica y se les hace el examen de validación. ¿Cuáles son los prerequisitos? Pues hay 2 prerequisitos que son naturales. Fundamentos de programación, ¿por qué creen que es? Principalmente por el lenguaje, tienen razón, y por las técnicas que ustedes ven allí. Sobre todo, ¿se acuerdan de ciudadanos de primera clase? Funciones que pueden entrar como parámetros o funciones que retornan otras funciones. Ciudadanos de primera clase, eso se necesita muchísimo acá. Y sobre todo la recursión, porque todo el tiempo vamos a estar haciendo recursiones y recursiones y recursiones y recursiones. Entonces, por eso se necesita fundamento de programación. Y el curso de matemáticas discretas 2 por el tema del lenguaje sí, gramáticas. La otra parte de discretas 2 es para el curso de FA. Entonces, muchachos, luego hablamos de los porcentajes de evaluación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Abstraer los diferentes conceptos fundamentales de lenguajes de programación esenciales al momento de implementarlo y estudiar la ingeniería que soporta tales implementaciones. Buenas. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir ese gran objetivo general? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea, muchachos? Este es uno de los cursos que diferencian esta ingeniería de sistemas con respecto a las ingenierías de sistemas que están pensadas más en el desarrollo. ¿Por qué? Porque este curso les da herramientas de abstracción. O sea, no en sí no vamos a aprender un lenguaje. Racket es una herramienta. ¿Por qué usamos Racket? La respuesta es porque hay una librería que se llama SLLGen, ¿sí? Que se utiliza para realizar los interpretadores que vamos a ver en clase. Si no tuviésemos esa librería, tocaría hacer un proceso de coger el texto del código y sacar cada una de las cosas y identificar qué es. Sería demasiado costoso. Por esa razón se utiliza Dr. Racket, no hay otra razón, ¿sí? Sencillamente es porque la librería está en este lenguaje y la librería les facilita la vida, ¿sí? Ustedes pueden escribir una gramática y aplicarla al lenguaje de programación que ustedes inventen, gracias a esa librería CLGen. Aunque la librería tiene ciertas limitaciones que vamos a ver más adelante, es que solo maneja gramáticas regulares. Entonces, si ustedes ponen con gramática libre de contexto o gramáticas más elevadas, pues les va a tocar transformarlos a gramáticas de primer orden. Eso es como la única limitación que hay. Entonces, si ustedes acuerdan de gramáticas, ¿sí? Gramáticas regulares, ¿no? Tipo 3, tipo 2, tipo 1, ¿no? Bueno, eso más o menos lo veremos por ahí, ¿cierto? Para que se acuerden. Con los que vieron disquetas todo el semestre pasado, yo les eché demasiado cuento con eso, entonces espero que acuerden. Lo otro y tienen como más excusa. Bien, muchachos, comprender el desarrollo histórico de los lenguajes de programación, eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo se pasó de programar una máquina llena de engranes a programar en código? ¿Sí? ¿Cuál fue la evolución? Eso lo vamos a ver hoy, eso es cultura general.
Identificar las características distintivas de los lenguajes de programación procedimentales, funcionales y orientados a objetos. Y eso es lo que vamos a ver básicamente durante todo este curso. Vamos a empezar con un lenguaje funcional, el LAS declarativo, y vamos a pasar finalmente a uno orientado a objetos. Sí, es lo que vamos a hacer al final. Comprender los beneficios de los lenguajes intermedios en el proceso de compilación. ¿Ustedes piensan de que cuando uno está haciendo un código en un lenguaje de programación se ejecuta directamente en la máquina? ¿O no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque eso tiene que pasar por un proceso, es una interpretación. Por ejemplo, cuando ustedes escriben en la máquina en Java, eso pasa por la máquina virtual de Java. Python tiene su propio interpretador. C++, Assembler, código de máquina, ¿sí? Entonces la mayoría de lenguajes que manejamos tienen lenguajes intermedios. ¿Cuál es la ventaja de tener esos lenguajes intermedios? Que los lenguajes intermedios suelen ser feos, ¿sí? Por ejemplo, escribir en Assembler. No sé si les ha tocado. ¿No? ¿Y es bonito? No. Entonces, pero Assembler permite ejecutar cosas directamente sobre el procesador. O sea, Assembler es muy eficiente. ¿Qué trata de hacer C++? O C. Traducirlos en lenguaje de máquina de Assembler y Assembler pasa a los ceros y unos, literalmente. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios. Un lenguaje de alto nivel, como C++, les provee a ustedes una interfaz más amigable como programadores. No tienen que pensar dónde está el registro, no tienen que pensar cuál es la longitud de bits, nada de eso. Sencillamente escriben su código y ya por debajo se encarga de la traducción. Bien, muchachos, ¿qué más? Describir las diferencias entre modelos de ejecución interpretado y compilado. Vamos a ver la diferencia entre un lenguaje interpretado y uno compilado. Lenguajes interpretados, Python y Java parcialmente. Y lenguajes compilados, ¿cuál es el clásico compilado? ¿Cuál creen que es un lenguaje compilado? El ejemplo más fuerte. ¿Sí se acuerdan? Un lenguaje que ustedes tenían que hacer G++, no sé. Bueno, compilar en el IDE de NetBeans, de Codeblocks, ¿es lo que utilizan? Sí. Eso es un lenguaje compilado, porque tiene que pasar por un proceso que se llama compilación, para generar un archivo binario que entienda la máquina. Eso lo vamos a ver, bueno. Describir las diferencias entre ligamiento, visibilidad y alcance. Ligar una variable es distinto a asignarla. La visibilidad de una variable depende, eso ya es en programación orientada a objetos, es el famoso public, private, bueno. Y el alcance es hasta dónde se puede ver una variable, dónde muere, dónde nace y dónde muere la variable. Desarrollar habilidades en la implementación de interpretadores dirigidos por la sintaxis, eso lo vamos a hacer todo el tiempo aquí. Y desarrollar habilidades en la implementación de interpretadores de control de tipos, que es la segunda parte del curso. Bueno, muchachos, resulta que esto está pensado como enlace de Kali. Yo he hecho algunas modificaciones porque en la C de Kali este curso no se da en las 4 horas, se da un bloque de 2 y un bloque de 2, ¿cierto? Acá no, se da un bloque de 4, entonces no siempre va a ser así, pero la idea es que hayan prácticas después de que se termine cada tema. Yo lo que les puedo prometer eso, yo no les puedo prometer 6 horas de una cosa, 2 horas de otra, sino cuando termina tal tema se va a hacer una práctica. Y el libro tiene un texto guía, que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, muchachos, el texto guía de este curso es Essentials of Programming Language de MIT Press, en la segunda edición. La tercera tiene unos cambios, nosotros estamos utilizando la segunda. El curso está en miras de actualizarse, creo que vamos a pasar la tercera, pero por ahora seguimos usando la segunda. Si van a utilizar la tercera, van a encontrar unos cambios con respecto al tema de asignación y ligaduras, que pueden confundirlos. Entonces, utilizar la segunda edición, ¿vale? Ese está disponible en biblioteca y donde ustedes lo saben buscar. Entonces, y estos son libros auxiliares. Sin embargo, con este libro basta y sobra para este curso. Este curso es prácticamente un cálculo de ese libro, ¿sí? No voy a decirles mentiras. Las diapositivas salen de ahí, de hecho, no voy a decirles mentiras. Y estos son libros de apoyo, ¿cierto? Este es un libro, por ejemplo, que les ayuda a ustedes con la Skin, que es el mismo Dr. Racket, que le cambiaron el nombre por temas legales. Skin está patentado. Y, bueno, básicamente eso, pero el libro clave es Essentials of Programming Language. ¿Listo? Ese es el libro clave. Ese está disponible en biblioteca y en muchas partes de la vida, ¿sí? Bien, la página del libro es EOPL.
se llama así. Un momento, cambio aquí la pantalla. Es EOPL. No es el 3, ¿no? Es la versión 2. Pero aquí la versión 3 no sirve. Este internet hoy ha estado especialmente benigno. ¿O no? Entonces, muchachos, la tercera edición no, sino la segunda aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienen extractos del libro y tienen ejercicios. Los compiladores que vamos a usar en clase están ahí, ¿sí? Este curso es prefabricado por el MIT, ¿sí? Entonces, aquí donde dice OEPL2, entonces, aquí ustedes tienen todo el material del libro, ¿sí? Tabla de contenidos, tienen los códigos, ahí están los interpretadores. ¿Cuál es la diferencia entre los interpretadores de aquí con los interpretadores de acá? Que los que yo les voy a pasar, ya yo les he metido la mano, porque hay unos cosas que han cambiado. Pero en general eso les sirve, ¿listo? Bien, y aquí hay una serie de cosas que les pueden servir, ¿sí? Hay unos enlaces, y en general este libro es base de los cursos de lenguajes de programación que se dictan en universidades pues de alta gama. Este curso pues está inspirado en esos cursos de esas universidades, básicamente. Bueno, muchachos, terminando comerciales, EOPL, bueno, ahí les dejo la dirección, eso queda en el video, relajados. Y vamos a lo que es el contenido del curso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la introducción, ya para salir de eso, ¿sí? Presentación del profesor, objetivos, contenido, metodología, formas de evaluación, eso ya lo hablé. Historia de los lenguajes de programación, que eso también lo voy a hablar ahora. Tenemos luego, ya cosa más interesante, relación entre la inducción y programación. Aquí van a tenerse que acordar cositas de matemáticas discretas. ¿No se acuerdan de inferencia matemática? Lógica, diferencia. Porque eso lo vamos a tener que usar por acá. De nuevo, esos cursos vuelven de una forma bastante peculiar para ustedes. Entonces vamos a tener especificación recursiva de datos, especificación recursiva de programas. Vamos a tener el concepto de alcance y ligadura de una variable. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ligadura y alcance. La abstracción de datos, ahí cuando vamos a ver, digamos, las abstracciones de los tipos de datos y cómo podemos representar información, ¿sí? Eso es algo que se va a llamar árbol de sintaxis abstracto, pero eso lo vamos a ver con el paso de los días. Luego venimos a mirar la semántica fundamental de los lenguajes de programación, es decir, vamos a ver cómo se construye un lenguaje de programación desde cero. Vamos a ver primero la parte de análisis léxico y sintáctico. ¿Qué quiere decir? Usted escribe un código, ¿cierto? Cuando usted va a pasar ese código, lo compila o lo interpreta, ¿qué es lo primero que creen que se tiene que revisar? De un código cualquiera. La sintaxis, ¿está bien escrito? Porque si entra el código no está bien escrito, ¿qué pasa? Pues no va a funcionar. La escritura de ese código, ¿de qué creen que depende? ¿De qué creen que depende, muchachos? La escritura del código. ¿Del programador? No, el programador no. De la gramática del lenguaje de programación. Java dice, póngale class primero. Java dice, colóquele primero el tipo, después el nombre, coloque un símbolo igual. ¿Sí? Hay lenguajes de programación como Python que usted nombre igual valor. ¿Sí? Cada lenguaje de programación tiene sus particularidades. Y eso lo vamos a analizar allí. ¿Cómo se hace eso? Ahora, cuando ustedes van a procesar ese código, eso de alguna forma, por la gramática, tiene que transformarse en algo. Por ejemplo, si ustedes están declarando una variable, ¿qué creen que debería de pasar? int, mi variable, no vayan a usar esos nombres por favor, igual a 2. ¿Qué debería de pasar con esa mi variable? ¿Qué creen que debería de pasar, muchachos? Pues pasa a la memoria, o sea, un gestor. Eso aquí lo vamos a llamar ambientes, eso lo vamos a manejar luego. Luego, muchachos, yo le digo, if x mayor que 3, ¿qué creen que va a pasar ahí? Va a mirar si eso predicado que yo coloqué es verdadero. Si es verdadero, se va a ejecutar un segmento de código, y si es falso, se va a ejecutar otro segmento de código. Esas son las cosas que ustedes deberían empezar que uno empieza a mirar con un lenguaje. Primero, la sintaxis y después la semántica. ¿Qué significa lo que el programador ha escrito? Luego, ¿qué viene, muchachos? Luego de todo esto, viene
¿Cómo se implementan condicionales, ligaduras locales, procedimientos? ¿Cómo se implementa la recursión, la asignación y los pasos de parámetros? Los pasos de parámetros son bastante interesantes. ¿Cómo hacer que eso funcione? ¿Sí? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Hasta allí, muchachos, llega el primer parcial. O sea, el primer parcial es hasta ahí. Y es bastante tema de por sí. Luego, ¿qué viene, muchachos? Después de ese primer parcial. Vienen los tipos. Cómo yo le coloco tipos a un lenguaje, ¿cierto? Porque hasta ese punto no han hablado de tipos. Yo, por ejemplo, ¿cómo digo que una variable es entera? ¿Cómo digo que eso es un booleano? ¿Cómo digo que eso es un tipo procedimental? Tengo que implementar la forma. Vamos a hablar de dos formas de hacerlo. Chequeo e inferencia. ¿Sí? Hay lenguajes de programación que utilizan el chequeo y lenguajes de programación que utilizan la inferencia. ¿Sí? Lenguajes de programación como Java, C++ utilizan chequeo. Porque usted, como programador, ¿qué tiene que decirle a cada variable en un lenguaje de programación como C++ y Java? ¿Qué tiene que decirle? El tipo de variable. La tipo de variable que yo quiero, yo tengo que decírselo. Entonces, esos lenguajes de programación hacen un chequeo. ¿Qué quiere decir? Ellos verifican que todo lo que usted escribió corresponda al tipo que usted especificó. Por ejemplo, yo he creado una variable entera y después le intento igualar un string por allá abajo. ¿Qué debería de pasar? Un error de tipos. Hey, yo no puedo procesar una cadena porque yo soy una variable entera. Luego viene la inferencia, que lo implementan lenguajes como PHP por ahí. Lo implementa Python, aunque Python es por excelencia que lo implementa bien. PHP luego les mostraré que no. Entonces, espero se unan conmigo a eso de PHP a de comer, pero no más. Entonces, PHP tiene muchos problemas conceptuales, aunque funciona bien para lo que uno necesita. Inferencia de tipos es que el mismo lenguaje se encarga de inferir el tipo que tiene la variable. Ejemplo, usted en Python, usted puede declarar una variable entera, hacer una operación matemática y después puede convertirlo en una cadena de texto y después hacer una operación de cadena, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si usted declara una variable de una cadena e intenta hacer una operación matemática? ¿Qué haría de soltarle? ¿Qué creen que debería pasar? Buenas tardes. ¿Qué creen que debería pasar, muchachos? ¿Nada? ¿Explota y ya? Pues muchachos, debería saltar un error de tipos, ¿sí? Python lo hace y esa es la gran diferencia. PHP en la mayoría de los casos no. Por eso es que ustedes como programadores en lenguajes como ese deben tener más cuidado. Bien, muchachos, ya dejando PHP a un lado, entonces luego entramos a la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo se conceptualizan los objetos. ¿Qué es un objeto en el computador? ¿Cómo podemos hacer que un objeto funcione? ¿Cómo acceder a sus valores? ¿Cómo utilizar sus métodos? ¿Cómo instanciarlos? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y el curso lo termino acá, porque ya de por sí es bastante contenido para ustedes. Luego vienen objetos y tipos, pero eso por lo general no se da, ¿sí? Si nosotros afortunadamente alcanzamos, lo daré, pero el 100% de las veces que hago FLP no se alcanza. Ni siquiera Carlos alcanza tampoco. Entonces, hasta aquí, la idea es llegar hasta aquí. Ya hasta aquí han tenido todo lo que necesitan de este curso. ¿Listo? Este es uno de los cursos más difíciles de vender al estudiante, no decirles mentiras, ¿sí? Es un curso pesado, es un curso abstracto, es un curso que les hace volver a esos tiempos de FDP, que ustedes detestaron ese lenguaje skin hasta que no pudieron más. O sea, el curso es como una especie de perrito feo, ¿cierto? Pero el perrito le puede enseñar a usted cositas interesantes sobre la abstracción de los lenguajes de programación, y esa es mi promesa, mejorar su abstracción de tal manera usted vea conceptos comunes en los distintos lenguajes de programación. Por eso menciono, este curso es uno de los que hace diferente a esta carrera. ¿Por qué? Les da la habilidad de ustedes de afrontar cualquier lenguaje de programación. Bueno, casi cualquiera, hay unos que se escapan realmente, ¿sí? Entonces, muchachos, la idea es que ustedes puedan aquí manejar lenguajes funcionales, declarativos, lenguajes imperativos y lenguajes orientados a objetos. Y lenguajes tipados y lenguajes no tipados. Ustedes van a darse cuenta después de ver este curso que la mayoría de lenguajes de programación tiene cosas comunes entre sí. Java y C son muy similares en muchas cosas. Python y PHP son muy similares en otras, aunque Python es mejor, ¿sí? No, mentira, eso es personal. Entonces ustedes van a ver en general que los lenguajes de programación tienen cosas similares entre sí
Y este curso les promete a ustedes que van a mejorar la habilidad de aprender cualquier lenguaje de programación. Muchachos, ustedes como ingenieros de sistemas, la idea no es aprender un lenguaje de programación. Quítense eso de la cabeza. Obviamente uno tiene que aprender lenguaje, no les estoy diciendo. Sino que creen que ustedes quieren aprender mejor. Primero a generar soluciones, que eso hicieron en IPO en Interactiva, pero ¿qué más? A abstraer los conceptos de los lenguajes de programación. Ejemplo, ¿qué son objetos? ¿Qué son procedimientos? ¿Qué son condicionales? ¿Y qué es recursión? ¿Sí? Entonces, muchachos, esta es la promesa de este curso. ¿Listo? ¿Alguien le vendí esto o no? Estoy como incómodo así, ya me voy a cambiar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos. Entonces, preguntas sobre eso. Ah, bueno, cree que faltó. La evaluación. Primer examen 30, segundo examen 35, proyecto 20 y talleres 15. Así está especificado por la escuela. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo les hago las preguntas de rigor. ¿Alguna pregunta con esto? Para que quede 30, 30, 20, 20, si ustedes quieren, sí. Igual eso no cambia nada. ¿Sí? 30, 30, 20, 20. Sí, ese examen final siempre es más pesado. Y sobre todo que ustedes andan muy ocupados. ¿Cómo? Ah, sí, el mismo porcentaje de FADA, sí me acuerdo. Sí, el mismo que manejamos en FADA. ¿Sí? Sí, 30, 20, 20. Sí, sí, va a quedar. ¿Ustedes están de acuerdo con 30, 20, 20? Sí, escucho un no. ¿Sí? Digo no. Pues, ¿alguien dijo no? Ah, bueno. Espérenme, acomodo mejor que estoy incómodo.